Vamos a otras informaciones. Esta tarde el gobierno realizó anuncios de la agenda de probidad que será impulsada por el gobierno. En paralelo, mañana vence el plazo para presentar un veto a la ley de usurpaciones y aún hay conversaciones. Además está el próximo ingreso del proyecto de ley de presupuesto. Varios temas que vamos a conversar a esta hora con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Varios temas. Bien, pues muchas gracias. Quiero comenzar con el tema del proyecto de ley de presupuesto. Ayer el conclave oficialista, se dieron los lineamientos, hay varios puntos, las partidas que van a aumentar, pero claramente el tema probidad toma un papel bien relevante en lo que ha sido también la situación. Por ejemplo, el caso de convenios. Han habido exigencias desde la oposición de más transparencia. Algunos hablan de la discusión del presupuesto la discusión más dura en una década. ¿Usted le parece que podría transformarse en esto? Bueno, la ley de presupuesto es fundamental para el país y por tanto nosotros esperamos que exprime una actitud constructiva de parte de todos los actores con representación parlamentaria para poderle dar buenas noticias a Chile. El contenido será dado a conocer muy pronto, se va a presentar mañana. Lo importante es que es una ley que tiene énfasis social, que también pone énfasis en la reactivación y me parece que es fundamental que finalmente la actitud de quienes participen en el debate nos permita arribar a buen puerto. Esto es, que tengamos una buena ley de presupuestos para el próximo año. En ese contexto, nosotros hemos sido enfáticos y hemos hecho una serie de planteamientos para elevar los estándares regulatorios en nuestro país a propósito del llamado caso convenio. El presidente de la República convocó a una comisión de expertos y expertas que elaboró una serie de propuestas, 46 sugerencias para contar con una institucionalidad más fuerte, medidas de carácter reglamentario, medidas de carácter legislativa, que efectivamente nos permitan garantizar que la relación entre las instituciones sin fines de lucro del Estado se desarrolle de buena forma y los recursos públicos siempre sean bien utilizados. Nosotros hemos acogido estas propuestas y las estamos haciendo realidad. Y hoy, junto al ministro Mario Marcel y al ministro subrogante de Justicia, Jaime Gajardo, hicimos el anuncio respecto de las medidas que ya se han implementado y las que se van a implementar. Nos reunimos con los integrantes de la llamada Comisión Jaraquemada para intercambiar puntos de vista. En ese contexto, para la ley de presupuestos del año 2024, que se discute este año, hemos planteado una serie de iniciativas para cerrar las brechas de vulnerabilidad y restablecer el principio de concursabilidad en las transferencias que permita que efectivamente siempre los recursos públicos sean bien administrados. Nosotros esperamos que estas propuestas sean acogidas porque, por lo demás, creo que hay apoyo relativamente transversal respecto a la importancia de contar con una mejor institucionalidad en la materia. Las leyes de presupuestos rigen por un año, por tanto hay otras medidas que son de carácter permanente, que van a ser incorporadas en otros proyectos de ley que vamos a presentar, pero también en proyectos que se presentaron, por ejemplo, ayer el que crea el Servicio de Auditoría Interna General de Gobierno, e indicaciones a proyectos de ley actualmente en tramitación en el Congreso. Ministro, para tenerlo súper claro, y en esta agenda de probidad que se presentó por parte del Ejecutivo, ¿dentro del proyecto de presupuesto van a estar incorporadas algunas de las recomendaciones a través de proyectos de ley o iniciativas de ley que planteó la Comisión, o van a ir en paralelo todas? Para tenerlo súper claro, ¿va a ser parte también de la discusión del presupuesto propiamente tal? Hay que distinguir. Nosotros estamos hablando de 46 sugerencias. Así es. Que las hemos transformado en 60 medidas, porque algunas sugerencias se traducen en medidas administrativas y medidas legislativas. Claro. En ese contexto, algunas se incorporan en la ley de presupuesto, pero no todas, porque hay una regulación que es de carácter permanente. Y por tanto, junto a al cierre de brechas de vulnerabilidad que estamos proponiendo en la ley de presupuestos para el próximo año, adicionalmente hay una institucionalidad que se crea, por ejemplo, en determinadas áreas que requiere de leyes permanentes. Dentro del proyecto de presupuesto. A ver, es que la ley de presupuestos es para el año 2024. Por tanto, por ejemplo, las medidas que se incorporaron en el instructivo de transferencia, hay algunas que se reproducen en la ley de presupuesto. Perfecto. Estamos eliminando glosas que impliquen brechas de vulnerabilidad y estamos estableciendo el principio de concursabilidad como un principio rector que tiene que aplicarse en esta materia, incluso con un grado de extensión mayor del que ha tenido en la ley de presupuesto de años anteriores. Ya. Pero eso no obsta que tenemos que también fortalecer la institucionalidad. Y eso implica también leyes de carácter permanente. Entonces, claro. doy 3 ejemplos. La ley de probidad municipal. La estamos tramitando, presentamos indicaciones. Sobre la base de las sugerencias de esta comisión, hemos enriquecido la propuesta. Doy otro ejemplo. El sistema de auditoría interna general de gobierno. Se crea por ley
un servicio, corrijo, el Servicio de Auditoría General de Gobierno se crea por ley porque hoy día tiene rango reglamentario y se dota de herramientas para que pueda desarrollar mejor su trabajo, y esta es una ley permanente. O en la ley de regiones más fuertes, también se incorporan medidas para velar porque los recursos regionales se administren de buena forma. Entonces, esta es una batería de iniciativas. Algunas de ellas se implementan en la ley de presupuesto, Perfecto. otras se implementan en medidas de carácter administrativo y otros en proyectos de ley, para darle carácter algunos permanente. en tramitación, otros nuevos, de manera tal de contar con una batería de instrumentos y herramientas que nos permitan elevar el estándar en la materia. Claro, el proyecto de ley de presupuesto y el resto de los proyectos, las medidas administrativas funcionan y se interconectan, podríamos decir, en lo que tiene que ver con la probidad. Es una de las novedades que va a tener esta discusión. Ahora, a su juicio, desde lo político legislativo, ministro Elizalde, este punto en particular, el abordar de una manera, podríamos decir, distinta a lo que han sido otras discusiones, el tema de la probidad y transparencia, debería solucionar las dudas, podríamos decir, de la oposición con respecto a el impacto que ha tenido el tema fundaciones, porque claramente va a marcar la discusión legislativa, los argumentos y eventualmente también las votaciones de las partidas. ¿Cómo dudarlo, digamos? Creo que finalmente aquí lo que se requiere es robustecer, fortalecer nuestra institucionalidad para contar con más y mejores herramientas que nos permitan garantizar que siempre se respete el principio de probidad. Ya hubo algunos avances para la ley de presupuesto de este año. El año pasado, en el año 2022, se discutió la primera ley de presupuesto bajo el mandato del presidente Boric y se establecieron requisitos adicionales para las transferencias y para la asignación de recursos, por ejemplo, respecto a los gobiernos regionales. Pero queremos dar un paso adicional para el próximo año. No debemos olvidar que gran parte, casi el 90% de los casos que están siendo hoy día investigados por el Ministerio Público y por la Contraloría, de acuerdo a la información pública de que se dispone, corresponden a hechos acontecidos el año 2022 o en los años anteriores. El año 2022 rigió la ley de presupuesto que se discutió el año 2021, cuando había otra autoridad en el gobierno y también en la dirección de presupuesto. Yo no digo esto con el objeto de empatar ni nada por el estilo, solo para ser riguroso desde el punto de vista cronológico. Ahora, creo que aquí lo que tenemos es un objetivo como país. Si esta discusión se transforma en una discusión entre gobierno y oposición o entre un partido de un signo y otro partido de otro signo, eso no contribuye a lo que se necesita. Todos debemos enfrentar la corrupción, todos debemos comprometernos con elevar los estándares de probidad y transparencia y contar con una mejor institucionalidad para prevenir hechos futuros. Y respecto a los hechos del pasado, hemos sido categóricos, esperamos el total esclarecimiento de los mismos y en caso de acreditarse delitos que se apliquen las sanciones que establece nuestro ordenamiento jurídico. Para cerrar este tema, ministro, y en los minutos que nos queda abordar otro que me interesa conversar con usted, ¿se descarta de lleno completamente respecto al tema fundaciones que el gobierno haya tenido información sobre lo que sucedió con Democracia Viva, información que ha sido presentada hoy por medios como La Segunda, La Tercera, que el jefe de gabinete del presidente Boric, desde la dirigencia de RD, se le iba a informar de la situación? Quedamos hasta ahí, digamos, pero ¿el gobierno no sabía nada con respecto a esto antes que se hiciera público? Yo, por lo que leí de la nota a la cual hace esta referencia, no hay ningún antecedente nuevo. Una persona que declaró en calidad de testigo dice que acordaron informarle a otra persona. Que hasta ahí no supo si se había informado, entonces no, quedamos en nebulosa. Dice que no se habría realizado dicha gestión, así que no hay ningún antecedente nuevo. Sobre esto se refirió ya el presidente de la República, el ministro Cordero, por tanto no hay ningún antecedente nuevo. Ahora, respecto al fondo, hemos sido claros, se tienen que esclarecer los hechos y nosotros esperamos que las investigaciones que está llevando adelante el Ministerio Público sean exitosas. Ministro, lo llevo al tema usurpaciones. Para tener claridad, ¿ya hay fecha de cuándo ingresaría el veto y cuál va a ser la característica o forma de este veto? Nosotros vamos a ingresar el veto, el plazo vence mañana. Estamos dialogando con los distintos actores para generar el mayor apoyo posible. Ahora, la razón del veto es muy simple y en esto quiero ser bien claro. Somos partidarios de una ley de usurpaciones que entregue mejores herramientas para restablecer oportunamente el imperio del derecho y proteger adecuadamente a las víctimas. El problema está en la legítima defensa privilegiada. En ese contexto hemos señalado que las policías deben actuar en cualquier momento y que el juez puede ordenar la restitución del inmueble en cualquier etapa del juicio. Y eso son por las propuestas que ha realizado el gobierno. ¿Dónde tenemos la diferencia? En que se pueda autorizar o legitimar el uso de la violencia entre particulares para resolver conflictos jurídicos. Si una persona está en su inmueble y es víctima del delito, se puede defender, qué duda cabe, eso tampoco está en cuestionamiento. Pero si transcurrido 1 o 2 años desde que un bien es usurpado, que el dueño vaya por la suya o quien se cree dueño,
y utilice la violencia para recuperarlo, creemos que eso implica sentar un precedente que hoy día está prohibido en nuestro ordenamiento jurídico respecto a los delitos. La justicia como mano propia, la violencia entre particulares no es la forma de resolver los conflictos y por eso finalmente son los tribunales los que resuelven y son las policías las que hacen uso de la fuerza. El monopolio legítimo de la fuerza está radicado en el Estado, no en los particulares. Legitimar formas de violencia entre particulares para resolver conflictos jurídicos implica empezar a destruir las bases sobre las cuales se ha construido nuestro sistema penal, todo nuestro ordenamiento jurídico, tal como ocurre en las sociedades civilizadas. Y por eso, desde el primer día, señalamos que este punto en particular lo íbamos a vetar. Ahora, si hay un punto en particular, lo dijo también cuando se despacha en el Congreso, se vota, digamos, en su última instancia el proyecto, lo decía la ministra del Interior, Carolina Toá. Estamos de acuerdo con el resto del proyecto, solamente ahí está el problema, legítima defensa privilegiada. ¿Eso justificaría eventualmente un veto que vaya a todo el proyecto de ley y no solamente a una parte, un articulado? Muchos dicen, claro, el problema acá es que legítima defensa privilegiada es un tema bien base del proyecto, de la iniciativa. Quiero precisar, porque no solo la legítima defensa privilegiada, sino que la combinación con el efecto permanente del delito. Claro. Nosotros compartimos que es un delito que obviamente tiene efectos permanentes. Por tanto, lo que cuestionamos es la autotutela o la justicia con mano propia, que es la violencia ejercida por particulares para resolver sus conflictos jurídicos. Eso es lo que el gobierno rechaza. Hemos hecho planteamientos respecto a otras materias, porque hay una figura ambigua respecto al si el delito o la usurpación es transitoria o permanente, podría producirse alguna confusión, y también tenemos observaciones respecto del marco penal rígido, y que se equiparan penas que no son igualmente graves con sanciones de la misma naturaleza. En nuestro ordenamiento jurídico, de acuerdo a la gravedad del delito, la gravedad de la pena, eso no está debidamente resguardado en el proyecto que se aprobó. En ese marco estamos elaborando el veto, estamos conversando con actores del oficialismo, actores de la oposición, y bueno, finalmente se presentará dentro del plazo correspondiente. Esperamos que sea acogido por ambas cámaras del Congreso Nacional. A mi entender, por lo que nos explica usted, ministro, las conversaciones siguen. O sea, todavía hay un plazo que vence mañana, pero que todavía no se podría ingresar este veto porque todavía no se han podido... Está bien difícil la discusión, a eso me refiero. Aquí el objetivo básico es escuchar a los distintos actores para arribar a un veto que tenga un apoyo, esperamos, amplio, pero al mismo tiempo nosotros hemos actuado sobre la base de convicciones. Rechazar la violencia como forma de resolver los conflictos entre particulares da cuenta de una convicción profunda. Los países que han cruzado esa barrera y han permitido que los particulares usen la violencia para resolver sus conflictos han terminado con más violencia, con más delitos, con más homicidios. Es un cuadro muy complejo. Es un punto de partida que a veces no tiene retorno. Y por eso nosotros en eso hemos sido explícitos. La fuerza en Chile está radicada en los agentes del Estado. El monopolio legítimo de la fuerza está radicado en el Estado y la ejercen las policías sobre la base de las instrucciones de los tribunales de justicia. Ministro Álvaro Elizalde, muchísimas gracias por su tiempo, ministro, y conversar con nosotros en Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Gracias a usted, que tengan una muy buena jornada. Igualmente, hasta luego.